Ahora mismo, en algún cajón de tu casa, hay un objeto de 20 centavos que nació de un exilio, de una guerra mundial y de una traición entre hermanos. Lo has usado toda tu vida y nunca te preguntaste de dónde salió. Cuando termine este video, no vas a poder firmar un papel, hacer una lista del súper o anotar un número de teléfono sin acordarte de esta historia. Y la próxima vez que alguien diga la palabra Birome, vas a ser tú quien explique de dónde viene ese nombre, porque casi nadie en tu círculo lo sabe. No, ese pequeño dato te va a hacer quedar como la persona que sabe cosas que los demás no saben, y esa sensación, admítelo, se siente bien. Lo que la mayoría cree sobre el bolígrafo es esto, que es simplemente una versión más práctica de la pluma fuente, una mejora técnica menor que alguien hizo en algún momento del siglo XX para que escribir fuera más cómodo y más barato. Se lo imaginan como un invento de oficina, algo que salió de un ingeniero aburrido buscando una solución cómoda, sin drama, sin urgencia, sin historia detrás. Un objeto tan común que asumimos que siempre existió, o que si alguien lo inventó, fue casi por accidente, en un taller cualquiera, un martes cualquiera. Esa versión es cómoda, es la que aparece en cualquier resumen rápido, y es exactamente lo que la mayoría repite sin cuestionarse nada más, y está completamente equivocada. Durante casi 100 años, desde finales del siglo XIX, decenas de inventores en Europa y Estados Unidos intentaron resolver el mismo problema, y todos fracasaron. La pluma fuente escribía con tinta líquida, y esa tinta se corría, manchaba el papel, se secaba lento, y dependía de la gravedad para fluir bien. Cualquiera que intentara reemplazarla con una bolita giratoria, terminaba con una tinta demasiado espesa que no salía, o demasiado líquida que goteaba sin control. El problema no era mecánico, era químico, y nadie lo había resuelto. ¿Por qué fue un periodista, no un ingeniero de oficio, quien finalmente lo logró? La respuesta no empieza en un laboratorio, empieza en una redacción de periódico en Budapest, a finales de los años 30. Su nombre era László Biró. Era judío, húngaro, y trabajaba como editor de un periódico local, no como inventor profesional. Antes que él, hubo intentos de patentar bolígrafos con bolita desde finales del siglo XIX, incluso una patente estadounidense registrada en 1888 que nunca llegó a fabricarse en serie, porque la tinta disponible en esa época no funcionaba con el mecanismo. Ese es el detalle que casi nadie cuenta. La idea de la bolita giratoria ya existía. Lo que faltaba era la tinta correcta, y esa pieza del rompecabezas solo la iba a encontrar alguien que no viniera del mundo de la mecánica. Biró notó algo que a los inventores anteriores se les había escapado por completo. La tinta de imprenta, la que usaban las rotativas para imprimir el periódico, se secaba casi al instante y no manchaba. Era espesa, densa, distinta a la tinta líquida de las plumas. El problema era que esa tinta era demasiado gruesa para fluir por una pluma normal. Ahí es donde entra su hermano, Georgi Biró, químico de formación, encargado de ajustar la viscosidad exacta de la tinta hasta encontrar el punto donde fluía sin gotear. Juntos, empezaron a experimentar con una bolita metálica giratoria en la punta, una idea que ya existía en patentes olvidadas, pero que nadie había logrado hacer funcionar con una tinta que realmente sirviera. La bolita giraba, recogía la tinta espesa del depósito y la depositaba sobre el papel en una capa delgada y uniforme. No goteaba, no se corría, y secaba casi de inmediato. Pero el contexto en el que esto sucedía no era casual. Biró era judío en Hungría, a finales de los años 30, con el fascismo avanzando por Europa y las leyes antisemitas endureciéndose cada año. En 1938, Biró y su hermano huyeron. Primero pasaron por París, donde presentaron una patente, y después, cuando la guerra alcanzó también a Francia, cruzaron el océano hacia Argentina. Ahí, en 1943, en Buenos Aires, registraron la patente definitiva del bolígrafo moderno y fundaron una empresa para fabricarlo bajo el nombre Birome, una combinación de sus dos apellidos, Biró y Main, su socio financiero. Por eso en gran parte de Latinoamérica, hoy, a un bolígrafo se le sigue llamando Birome, sin que casi nadie sepa que ese nombre es literalmente el apellido de un refugiado que escapó del nazismo. Ahí podrías pensar que la historia termina, con un invento exitoso vendiéndose en Argentina.
Pero lo que convirtió al bolígrafo en un objeto global no fue el mercado civil, fue la guerra. Las plumas fuente tenían un defecto fatal para un uso específico. A gran altitud, dentro de un avión, los cambios de presión hacían que la tinta líquida se saliera de golpe, arruinando mapas, bitácoras y uniformes. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica necesitaban algo que escribiera de forma confiable en cabina, sin depender de la gravedad ni de la presión atmosférica. Alguien en el ejército británico se enteró del invento argentino, y en 1944, el Ministerio del Aire de Reino Unido compró los derechos para fabricar bolígrafos para sus pilotos, bajo la marca Miles Martin Pen Company. Funcionó exactamente como se necesitaba. La bolita giratoria no dependía de la gravedad, y la tinta espesa no se derramaba con los cambios de presión. Por primera vez, un piloto podía anotar coordenadas, marcar una ruta en un mapa, o llenar una bitácora de vuelo a 10.000 metros de altura, sin que el instrumento lo traicionara justo cuando más lo necesitaba. Se fabricaron y distribuyeron decenas de miles de unidades solo para uso militar antes de que terminara la guerra. Y ese fue el verdadero punto de quiebre. Un objeto nacido de la persecución en Europa terminó siendo pieza clave del equipo de la Fuerza Aérea que combatía contra el régimen del que Biro había escapado. Ese éxito militar fue lo que le dio al invento la credibilidad y la escala que necesitaba para dar el salto al mercado civil masivo, primero en Europa y luego en el mundo entero. Y aquí aparece la traición entre hermanos que te mencioné al principio, aunque no es exactamente la que imaginas. No fue una traición entre los Biro, sino una traición de mercado. Un empresario francés llamado Marcel Bich compró en 1950 los derechos de fabricación y distribución en gran parte del mundo, simplificó el diseño hasta reducir su costo a una fracción de lo que costaba antes, y lanzó una versión masiva y desechable bajo una marca que acortó su propio apellido, Bic. La compañía que Biro había fundado con tanto esfuerzo terminó siendo eclipsada comercialmente por la versión barata y masificada de su propio invento, vendida bajo un nombre distinto, mientras Biro, ya instalado en Argentina, nunca llegó a ver una fracción significativa de las ganancias globales que su idea terminó generando. Hoy Bic vende miles de millones de bolígrafos cada año en todo el mundo, y muy pocos de esos compradores conocen el apellido del hombre cuya idea sostiene ese negocio. En el Reino Unido incluso pasó algo curioso. El nombre Biro, la forma abreviada del apellido de Laszlo, se volvió tan común en el lenguaje cotidiano que hoy en día se usa ahí como sinónimo genérico de bolígrafo, igual que virome se usa en el Río de la Plata, aunque casi nadie que lo dice sabe que está pronunciando, sin saberlo, el nombre de un refugiado húngaro. Así que la próxima vez que tomes un bolígrafo, piénsalo así. No es un objeto de oficina sin historia. Es el resultado de un problema químico que resistió 100 años de intentos fallidos, resuelto por un periodista y su hermano químico, mientras huían del fascismo, financiado por la guerra más grande de la historia moderna, y finalmente masificado por alguien que no fue quien lo inventó. Cada firma que haces con un bolígrafo lleva, sin que lo sepas, ese recorrido completo, y aquí está la implicación real para tu vida diaria. Si un objeto de 20 centavos que usas sin pensar tiene detrás una historia de exilio, guerra y una fortuna perdida, imagina cuántos otros objetos que tienes alrededor ahora mismo esconden algo parecido: la sal de tu cocina, el cartón de una caja, el gel que viene en tus zapatos nuevos. Todos tienen su propia historia oculta, y ya sabes algunas. Entonces te dejo la pregunta abierta para los comentarios. ¿Qué otro objeto que usas todos los días sin cuestionarlo crees que también esconde una historia que no conoces? Escríbelo abajo, porque probablemente el próximo video hable exactamente de eso.